Lo que buscas te está buscando, dijo Rumi, y esas palabras te atraviesan como un recordatorio silencioso de que incluso aquello que te rompió tenía un propósito oculto que aún no alcanzas a comprender. Y mientras escuchas estas líneas, quizá te preguntas, ¿por qué ciertas personas se alejan cuando más las necesitas? ¿Por qué un camino que parecía perfecto se desmorona sin aviso? ¿O por qué esa oportunidad que deseabas con toda tu alma se convierte en un laberinto sin salida? Y aunque intentas ser fuerte, descubres que hay momentos en los que la vida parece demasiado pesada y el corazón demasiado frágil, pero aquí surge la pregunta que abre este viaje. ¿Y si nada de esto fuera un error? ¿Y si cada fragmento de tu historia estuviera moviéndose con una precisión más profunda de lo que tu mente puede captar? Porque el sufismo enseña que la realidad no se construye desde la lógica inmediata, sino desde un tejido invisible donde tu alma aprende, desaprende y se transforma a través de cada acontecimiento, incluso de los que duelen. Y en este video caminarás hacia esa comprensión a través de la sabiduría de Rumi, de historias sufistas, poco conocidas, y de revelaciones que te permitirán ver con otros ojos esos capítulos que hoy aún no logras explicar, y mientras avanzas, descubrirás que hay razones que no aparecen cuando las exiges, sino cuando estás preparado para recibirlas. Y quizá te preguntes qué tiene que ver una antigua enseñanza sufí con las pérdidas que has vivido, o cómo puede ayudarte a interpretar ese silencio que te hirió, o de qué manera un verso escrito hace siglos puede volverte la calma en medio del caos. Y aunque ahora no lo parezca, cada respuesta está más cerca de lo que imaginas, porque dentro del sufismo existe la idea de que los hechos no son castigos sino mensajes, y que cada persona que cruza tu vida es un maestro disfrazado que activa una parte dormida de ti. Pero aquí surge otra incógnita. ¿Qué sucede cuando la lección es tan dolorosa que te cuesta aceptarla? ¿Qué pasa cuando la razón detrás del acontecimiento no aparece de inmediato? Y por eso este viaje no será solo filosófico, sino profundamente humano, tocando la herida y la esperanza al mismo tiempo, recordándote que no estás solo en este misterio que todos compartimos, y hacia el final comprenderás por qué Rumi afirmaba que incluso tus pasos errantes estaban guiados por una música que tu oído aún no puede escuchar, y descubrirás una clave esencial para interpretar tu camino sin caer en la culpa ni en el miedo. Y antes de cerrar esta primera parte, deja que una última pregunta quede suspendida en el aire como un puente hacia lo que viene. Si todo sucede por una razón, ¿qué razón podría estar esperando revelar la experiencia que más te dolió? Y quizá descubras que cada respuesta que buscas ha estado siempre dentro de ti, esperando el instante exacto para revelarse plenamente hoy. Cuando los maestros sufistas afirmaban que todo sucede por una razón, no hablaban de un destino rígido donde tú no cuentas, sino de una causalidad espiritual en la que cada acontecimiento llega para revelarte una parte de ti que aún no comprendes. Y esta visión no pretende convencerte de aceptar ciegamente lo que duele, sino invitarte a observar que la vida tiene un ritmo más profundo que tu necesidad de control, un tejido invisible que solo se revela con el tiempo, especialmente cuando algo se rompe, porque las apariencias engañan y lo que parece una desgracia a veces es una puerta, tal como lo muestra la historia del calígrafo persa Aziz al-Din, un hombre obsesionado durante 20 años con producir la obra perfecta, hasta que una noche un incendio devoró su taller, sus herramientas y todos los manuscritos que consideraba el fruto más valioso de su vida, y en su desesperación caminó sin rumbo durante semanas sintiendo que había fallado, preguntándose por qué Dios le arrebataba aquello que había construido con tanta dedicación, hasta que encontró a un maestro sufí.
que lo miró con una serenidad incomprensible y le dijo: «El fuego no consumió tu arte, consumió tu vanidad». Palabras que en ese momento le parecieron injustas, incluso crueles, pero que comenzaron a cobrar sentido cuando, en su intento por reconstruirse, dejó de replicar lo que creía que debía ser un buen calígrafo y empezó a escuchar una creatividad más libre que jamás se había permitido, dando origen a una técnica completamente nueva que con los años se convirtió en una de las más influyentes del arte islámico. Y él mismo confesó que nunca habría creado algo tan auténtico si su vida no hubiese ardido primero, lo que te lleva inevitablemente a preguntarte cuántas veces en tu propia historia aquello que te pareció un golpe devastador pudo haber sido el inicio de algo que aún no podías ver, porque la mente humana se aferra a lo conocido. Lucha por mantener el control, exige que la vida siga su plan y se revela cuando algo inesperado aparece, creyendo que lo inesperado es un error cuando en realidad es una invitación. Aunque duela, aunque descoloque, aunque provoque un silencio incómodo en el que te preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? Y ese es precisamente el corazón del conflicto espiritual, la tensión entre tu ego queriendo respuestas inmediatas y la realidad ofreciéndote un proceso que se despliega lentamente, pero en ese espacio también surge la posibilidad de una comprensión nueva, una semilla silenciosa que no cierra todavía la historia, pero abre un respiro. Quizás no estás listo para entender la razón detrás de lo que te ocurrió, pero sí puedes comenzar a permitir la idea de que no todo es castigo, no todo es pérdida, no todo es injusticia, que tal vez hay algo moviéndose detrás de la tormenta que solo será visible cuando mires hacia atrás dentro de unos años, cuando descubras que lo que creías destrucción era en realidad el suelo fértil de tu próxima creación. Cuentan los antiguos sufíes que hubo una vez un discípulo llamado Armán, un hombre devoto que llevaba años buscando respuestas en la montaña donde vivía su maestro, convencido de que la iluminación debía llegarle como un rayo, inmediata, clara, definitiva, pero su vida estaba marcada por pérdidas que aún no sabía digerir: la muerte de su hermano, el abandono de su esposa, la sensación constante de que la vida le había quitado más de lo que le había dado, y en su creciente desesperación, Nee subía cada día a la cima de la montaña, con la esperanza de encontrar un indicio, un mensaje, algo que justificara su dolor, hasta que un día, cansado de esperar, le gritó al maestro: ¿por qué la vida me exige tanto? ¿Por qué me arrebata lo que amo? Y el maestro, con una tranquilidad que desconcertaba, le respondió: porque aún no has aprendido a ver. Palabras que solo aumentaron su frustración, pues Armán sentía que su corazón estaba hecho pedazos y no entendía cómo aquello podía tener algún sentido. Y es en ese punto donde su historia comienza a parecerse peligrosamente a la tuya, porque tú también has tenido momentos en los que te preguntas qué razón puede haber detrás de lo que te hirió, detrás de la traición, de la pérdida, del fracaso, de aquello que te cambió la vida sin pedir permiso. Y aunque tratas de seguir adelante, hay días en los que te sientes como Armán, subiendo una montaña invisible que no te da respuestas, cargando un peso que parece no terminar nunca, creyendo incluso que quizá estás siendo castigado. Y fue entonces cuando el maestro decidió hacer algo inesperado. Llevó a Armán a una parte del camino que se había derrumbado tras una tormenta y le dijo que lo cruzara, pero el discípulo se negó porque la caída era profunda y el sendero parecía demasiado frágil, hasta que el maestro, en silencio, colocó una roca en un punto exacto y de inmediato el terreno se estabilizó, creando un paso seguro. Y entonces pronunció la frase que cambiaría la vida de Armán para siempre: la montaña no se derrumbó para destruirte,
sino para mostrarte dónde debías pasar. Y de pronto aquel discípulo entendió que la razón de su sufrimiento no estaba en castigos ni en pérdidas injustas, sino en la revelación de caminos que jamás habría tomado si su vida no se hubiera quebrado antes, y esa revelación abrió una grieta en su corazón endurecido, no para cerrarlo definitivamente, sino para permitirle una forma nueva de mirar su propio pasado, la misma que ahora se abre para ti al escuchar esta historia. Porque quizá también ha habido senderos que se desplomaron frente a ti sin explicación, caminos que parecían muertes, pero eran redirecciones, aunque aún no lo sepas. Y justo cuando Arman empezó a comprender, el maestro le susurró algo que Rumi enseñaría siglos después, una idea tan contundente que cambia por completo la manera de interpretar el sufrimiento humano. Pero esa frase merece un espacio aparte, porque su poder es tan grande que necesita ser revelada con la calma de la siguiente parte. Si hasta este momento el mensaje te hace cuestionar las razones de los sucesos, me gustaría leer tus comentarios. Cuando Rumi habla del sufrimiento como un mensajero, no se refiere a un castigo ni a una prueba arbitraria, sino a un movimiento silencioso del amor divino que empuja al alma hacia territorios que jamás habría explorado por voluntad propia, como si cada acontecimiento doloroso fuese una mano invisible que redirige el rumbo de la conciencia hacia su verdadera morada. En esta visión, el ser humano no es una víctima de la vida, sino un viajero que atraviesa estaciones necesarias para desprenderse de cargas que no sabe que lleva, porque para el sufismo, el alma vino a recordar lo que es y para lograrlo, debe desprenderse de ilusiones que la aprisionan. Los maestros Mevlevis enseñaban que la vida te pule como una piedra en el río, no para destruirte, sino para revelar la forma exacta de tu propósito, y por eso afirmaban que lo que llamamos problemas son instrumentos, herramientas precisas que actúan donde el ego se niega a ceder. Es ahí donde entra la purificación, el proceso mediante el cual el ego pierde rigidez y el corazón recupera su flexibilidad original. En el camino derviche, especialmente en la tradición del giro espiritual, existe la enseñanza de que cada vuelta simboliza la muerte de un apego y el nacimiento de una claridad nueva, de modo que cuando un discípulo gira, esta es exactamente la clave para comprender el verdadero significado detrás de los momentos de ruptura. No llegan para desordenar tu vida, sino para reorganizarla desde un nivel más alto que tú. No habrías elegido voluntariamente, igual que el discípulo de la montaña, quien solo entendió la razón de su camino cuando se vio obligado a detenerse justo donde más le dolía. Rumi explica que el amor divino se mueve sin pedir permiso y que cuando parece arrebatarte algo, en realidad está devolviéndote hacia ti mismo. Por eso decía que cuando el alma está lista, la vida mueve las piezas, aunque la mente proteste. Al mirar así, el conflicto que vive el protagonista de la historia y el tuyo propio, aparece una comprensión que alivia. Aquello que te hirió no fue el final de tu camino, sino el inicio de la parte que no imaginabas. Aquella pérdida, aquella injusticia, aquel vacío que te tuvo despierto tantas noches, no fueron señales de abandono, sino el eco de un tránsito interior que ya estaba en marcha mucho antes de que tú lo notaras. Comprender esto no borra el dolor, pero sí lo ordena, le da un lugar inteligible y devuelve la respiración al corazón. Y aquí surge una pregunta que abre un nuevo horizonte. Si cada evento difícil tiene una arquitectura espiritual detrás, ¿cómo puedes aprender a leer esos mensajes en tu propia vida con claridad, sin confundir intuición con miedo, ni señales con coincidencias? Esa respuesta se revelará en la última parte, junto con una herramienta práctica
diseñada para que puedas identificar la razón oculta en tus propios procesos. Cuando llevamos las enseñanzas sufíes a la vida cotidiana, el desafío es traducir la sabiduría poética en actos concretos que sostengan el camino interior, sin caer en la rigidez ni en la resignación, porque vivir con conciencia no significa interpretar cada evento como un enigma obsesivo, sino como un movimiento que puede observarse con serenidad. Por eso, la primera acción práctica es aprender a nombrar lo que sientes sin etiquetarlo como bueno o malo, permitiéndote reconocer la emoción sin asumir que sabes su significado final, pues la verdadera comprensión llega después cuando se ordenan las piezas. La segunda acción es cultivar la confianza sin volverte pasivo. Confiar no es esperar que la vida lo resuelva todo por ti, sino caminar con la certeza de que lo que hoy no entiendes, mañana mostrará su arquitectura. Mientras tú sigues avanzando con responsabilidad, decisiones conscientes y actos coherentes con tu verdad, es moverte mientras aceptas que no controlas el viento, pero sí tu dirección. La tercera acción es soltar sin perderte. Soltar no es abandonar tus deseos ni dejar de amar, es renunciar a la compulsión de forzar lo que aún no está maduro, permitiendo que lo que es verdaderamente tuyo permanezca sin presión y que lo que no te pertenece encuentre su camino lejos de ti. Esto evita que confundas amor con apego y fe con parálisis. Para aterrizar todo esto, recuerda la historia del anciano jardinero que regaba un árbol que jamás había dado flores. Muchos le decían que era inútil, que lo cortara, que lo reemplazara, pero él respondía: este árbol aún está aprendiendo a vivir. Y un día, después de años de silencio, floreció con una belleza tan inesperada que nadie pudo comprender por qué tardó tanto, excepto el jardinero, que sabía que cada proceso tiene su propio calendario invisible. Esa es la recompensa final de esta enseñanza. Comprender que nada te sucede como un accidente solitario, sino que todo te sucede para ti, para tu expansión, para tu despertar, para tu retorno a tu centro. Y cuando aceptas esta visión, incluso el dolor cambia de textura y se transforma en una puerta hacia un nivel de claridad que antes te era inaccesible. Rumi lo expresó con una lucidez eterna. Lo que buscas te está buscando, recordándonos que no caminamos hacia la vida, sino junto a ella. Si esta reflexión tocó algo en ti, si sientes que hay un mensaje esperándote en el siguiente paso, entonces acompáñame al próximo video, suscríbete al canal y ponle me gusta. Me encantaría leerte en los comentarios, así sabré que el mensaje llegó a ti. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Vivi. Hasta la próxima.